Bien, pues vamos a dar inicio. Estimados amigos, representantes de los diversos medios de comunicación que nos acompañan a esta transmisión en vivo y público en general al que me dirijo esta mañana. Mi nombre es Teresa Carvajal y a nombre de quienes integramos el Barzón, les agradezco nuevamente su presencia a esta convocatoria que hace nuestra organización, lo que nos permite cumplir el objetivo de hacer una denuncia a la opinión pública sobre hechos que se encuentran sucediendo actualmente respecto a la empresa que se ha identificado como Punto Credit al utilizar papelería, membretes y emblemas propios de la Asociación de Bancos de México para requerir dinero a los usuarios a cambio del otorgamiento de un supuesto crédito. Del hecho, tuvimos conocimiento hace unos días que brindamos información y orientación a una profesora jubilada radicada en el municipio de Las Vigas de Ramírez, Veracruz, a quien para efectos del resguardo de su identidad llamaremos como Rosa, con el seudónimo de Rosa. Ella ha proporcionado cantidades diversas a esta empresa Punto Credit, que a la fecha suman un total de 296,000 pesos, obrando en su poder diversos comprobantes o vouchers de pago y depósitos con los que nos ha efectivamente acreditado el depósito de estas cantidades. Aunque el contacto con la empresa Grupo Punto Credit de México o Punto Credit, que se dice propiedad a su vez de Dosa Soluciones Consultores, Sociedad Anónima de Capital Variable, se dio a fines del año 2016, hasta la fecha le continúan llegando mensajes de requerimiento de abonos con la finalidad ahora de otorgarle no solo el crédito, sino un reembolso sobre las cantidades que ya ha abonado. Para ser más específica sobre el tema, me remitiré a los hechos concretos que nos ha puesto en conocimiento la ciudadana Rosa. En el año 2016 vio en un programa de televisión el anuncio de una empresa denominada como Punto Credit que ofrecía con mínimos requisitos cantidades altas de dinero en concepto de préstamo, proporcionando a su vez los datos de contacto para que el público interesado que quisiera acceder a un crédito otorgado por esta empresa sin necesidad de avales, sin garantías, sin consulta de buró, pudiera acercarse a ellos. De esta manera ella entra en contacto con la empresa y de manera inmediata la empresa le envía a su correo electrónico una serie de documentos y requisitos, así como un contrato para poder establecer ya la relación comercial del préstamo. Dentro de los documentos que le solicitó se encontraban actas de nacimiento, identificaciones oficiales con fotografía, comprobantes de domicilio, comprobantes de ingresos como recibos de nómina, escrituras de propiedades que pudiera tener a su nombre, referencias también y un pormenor de su situación económica y patrimonial, ello aunado al desglose de las cuotas que debía cubrir para poder acceder a este crédito. De entre estos se encontraba el otorgamiento o pago en un principio del 5.5% del total sobre la cantidad que ella pretendía obtener el préstamo, que en este caso lo era de 300,000 pesos. El 5.5% sobre este total ella tenía que abonarlo. Aunado a ello tenía que pagar el 3.5% sobre dicho total masiva por concepto de gastos. Asimismo tenía que contratar un seguro de vida designando como beneficiario a esta empresa Punto Credit. Enseguida tenía que hacer también el pago de la cantidad de 1,550 pesos por concepto de un estudio socioeconómico más viáticos, dado que las personas que iban a hacer la investigación de su situación económica, de su estatus, tenían que trasladarse desde la Ciudad de México a la ciudad de Jalapa para poder hacer ese estudio, aunado al cálculo de mensualidades que ella debía cubrir de manera oportuna para poder acceder al crédito como si ya se le hubiera otorgado.
Aunado a esto, tenía que pagar además una comisión del 1% sobre la cantidad que se le fuera a prestar una vez que recibiera el dinero, a lo que le denominaban comisión por éxito. El contrato que fue elaborado de manera unilateral por esta empresa y que obra ya también en poder de nosotros por habernos sido proporcionado por la interesada, se trata de un contrato de prestación de servicios profesionales en donde la empresa Punto Credit funge como un gestor a nombre de la señora Rosa, de su consumidora, con la finalidad de promocionar su perfil ante diversas instituciones de crédito, cajas de ahorro, SOFOLES, SOFOMES, entidades financieras, con la finalidad de que alguna de estas entidades pudiera otorgarle a ella el crédito que estaba solicitando, que fuera por la cantidad de 300,000 pesos. Es decir, el contrato básicamente consistía en una gestión que la empresa debía hacer a nombre de la profesora. La profesora entregó además una autorización a esta empresa para poder acceder a su buró de crédito y a el saldo de su subcuenta de vivienda de Infonavit. Los pagos que desde aquella fecha hasta hace unos meses la profesora se encontró pagando de manera puntual corresponden a vouchers a favor de Punto Credit, otros más a nombre de una razón social que aparece como certificadora de crédito. También aparece una persona moral denominada Gutiérrez Carrasco y Asociados SADCB y distintas personas físicas, todas quienes se dicen trabajar o ser empleadas de esta empresa autodenominada como gestora, y que bueno, hasta el día de hoy le continúan solicitando abonos, ahora con la finalidad de otorgarle no solamente el crédito, sino además el reembolso de las cantidades que ella ya ha abonado, que en suma son casi 300,000 pesos. En conclusión, este caso que estamos exponiendo a la opinión pública, el caso de la maestra, es un caso más del robo y atropello al que diariamente están expuestos todos aquellos que solicitan créditos o que tienen la necesidad de recurrir a financiamientos para poder obtener un poco de liquidez precisamente en esta época en la que nos encontramos viviendo puntos muy delicados en materia de crisis económica causados por razón de la pandemia y la falta de liquidez para poder solventar las necesidades básicas de nuestras familias. Y si bien es cierto que debemos como ciudadanos, como usuarios, comenzar por reforzar los canales de seguridad a través de nuestra autoprotección, partiendo de la desconfianza que nos deban generar las financieras o personas físicas o empresas que nos contacten a través de WhatsApp, redes sociales, correos electrónicos, mensajes directos hacia nuestro celular. Lo cierto es que esa desconfianza debe provenir en principio de estos gastos o de estos cobros que las empresas o que estas personas están solicitando como usuarios, es decir, los abonos o anticipos en concepto de honorarios, de gastos, de trámites, de estudios socioeconómicos, de estudios para conocer la viabilidad del crédito de una persona. Hace algunos años, el hoy expresidente de la Conducef nos daba una clave al referirse a este tipo de créditos y decía que con arreglo a las leyes cualquiera puede hacer el otorgamiento de un crédito, pero que absolutamente nadie debe solicitar una cantidad de dinero para poder hacer el otorgamiento de este crédito. Creo que debemos tener ya como una norma este principio de que no se debe de otorgar ninguna cantidad en ningún concepto, ni abono, ni de mensualidades adelantadas a ningún tipo de persona que nos esté ofreciendo cualquier crédito, por muy fácil que parezca, por muy elevadas que nos parezcan estas oportunidades, y finalmente pues el gancho final, que es pedir cero requisitos. Máxime cuando aparte de estas cantidades que se otorgan, pues también se nos está solicitando documentación oficial, confidencial, que puede poner en riesgo pues nuestra seguridad personal y de nuestra familia.
Aunado o aparte de la reflexión que estamos haciendo esta mañana respecto a estas medidas que debemos de reforzar como ciudadanos para protegernos, para autoprotegernos de este tipo de estafas y situaciones que se están dando, cabe una segunda reflexión que consideramos desde el Barzón es la más importante, y esta consiste en cómo estamos en materia de protección por parte de las autoridades ante estas personas físicas o morales o gestoras de crédito o cual sea el nombre que lleguen en lo futuro a adoptar para efectos de no poner en riesgo nuestro patrimonio. Y es que a la fecha existen financieras fantasma, existen financieras irregulares que no cumplen con la normatividad legal, como hace unos días lo denunciábamos al hablar de las cajas de ahorro, y que finalmente están captando recursos del público y están desapareciendo, defraudando personas. Ahora nos encontramos ante un fenómeno más, que es la cuestión de las gestoras de crédito, como es el caso de la empresa Punto Credit, que ahora ha llegado al extremo de utilizar papelería oficial y documentos membretados con emblemas y logotipos de una institución como la Asociación de Bancos de México, generando confusión entre el público al que se dirige por dos razones principales. La primera, la alta vulnerabilidad en la que en este momento nos encontramos todos en temas económicos, y segundo, la comunicación oficial que existe por parte de los canales gubernamentales a través de la publicidad del otorgamiento de créditos a personas de escasos recursos o en situación de necesidad para mitigar un poco los efectos de la crisis económica que nos ha ocasionado la pandemia y el virus. Este otorgamiento de apoyos, que en la mayoría de los casos sigue sin quedar claro, ha permitido que ahora empresas de esta naturaleza pues se valgan también de esa vulnerabilidad, y a través del uso de papelería oficial de instituciones serias como es la institución de la Asociación de Bancos de México e incluso del Banco de México, de quien también están haciendo uso de documentos para inducir al error o a la confusión a los usuarios. Sin embargo, el tema de las gestoras de crédito tiene por lo menos un antecedente de 6 años que surgió por primera vez, me refiero al estado de Veracruz, y desde entonces a la fecha hemos visto que en el norte del estado, en Poza Rica, algunos recordarán el gran fraude que hizo la empresa Cime Soluciones, que también desapareció, llevándose consigo el patrimonio y el dinero de cientos de personas que habían otorgado un anticipo para recibir un crédito. En el caso de Jalapa y sus alrededores, en la zona centro del estado, en Coatzacoalcos, en el sur, también hubo muchísimos casos de esta naturaleza con diferentes nombres. Sin embargo, la sociedad le sigue preguntando a las víctimas por qué se dejaron engañar, cuando ya es momento de que nosotros, los ciudadanos, cuestionemos a las autoridades respecto al por qué se sigue permitiendo que estas empresas puedan operar con total legal impunidad, publicidad y además sin que reciban ningún tipo de castigo ante este hecho que se debe de catalogar como un delito. Es decir, desde hace 6 años a la fecha no existe un registro del monto de lo defraudado, a pesar de las denuncias que en su oportunidad los usuarios interpusieron ante las fiscalías. No se ha destinado un solo peso de los presupuestos anuales de los gobiernos federal y local para combatir este tipo de delito. A la fecha no existe una estrategia que deba de seguirse para prevenir y combatir que estos delincuentes de cuello blanco sigan generando más pobreza entre la clase trabajadora. Y en eso sí, no estamos de acuerdo. Nos parece que las autoridades ya deben de salir de su zona de confort, de estar únicamente enviando avisos y alertas. Les corresponde hacer actividades concretas como la creación incluso de fiscalías especializadas, la ampliación de un marco legal a nivel federal y el dotar de más facultades a las entidades que ya tenemos, a estas instituciones como en su caso la Profeco, que en este caso sería el ente competente para conocer de una cuestión de gestoría, para proceder a la revisión. No que las autoridades son las últimas en enterarse
cuando la población está defraudada y quieren proceder cuando ya desaparecieron y ya no hay a quién perseguir. De ese nivel, así nos encontramos en materia de protección, en el sentido más bien de desprotección a los usuarios de servicios financieros y a los consumidores ante este tipo de estafas, aunado al hecho de que el Barzón esta mañana ha emitido esta alerta a la ciudadanía en contra de la empresa, concretamente Punto Credit y Dosa Soluciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, por los probables actos fraudulentos que en su momento las autoridades determinarán si se están constituyendo en un delito o no, para que procedan a los reembolsos de las cantidades que han obtenido indebidamente de la profesora Rosa. El día de ayer enviamos ya un oficio a Luis Niño de Rivera, el presidente de la Asociación de Bancos de México, para poner en su conocimiento estos hechos, el uso de su papelería oficial, de sus logotipos con los cuales esta empresa está pidiendo anticipos de dinero, con la finalidad de que puedan emprender las acciones que consideren pertinentes y además emitir a su vez también un comunicado en donde pues digan si se deslindan de estos hechos o lo que sea que tengan que mencionar a través de las acciones legales pertinentes. También fuimos informados el día de ayer que nuestra petición ya fue turnada a la Dirección Jurídica y en breve tendremos una respuesta que oportunamente, como lo hemos hecho en todos los casos, estaremos dándoles a conocer para que tengan un seguimiento puntual sobre este grave caso que está sucediendo en estos momentos aquí en Jalapa, Veracruz. Finalmente hacemos un nuevo y un tercer llamado a la Procuraduría Federal del Consumidor, a la Profeco, a Bruno Rodríguez Fajardo, delegado de la Profeco en Veracruz, en esta ocasión para el efecto de que contesten las líneas telefónicas, atiendan las llamadas y correos y demás contactos, porque los usuarios reportan que están simplemente imposibilitados de lograr establecer una comunicación. La profesora, antes de acercarse al Barzón, intentó tocar también esta puerta. Desafortunadamente no hay quien dé la atención al público. Es urgente, es necesario y es primordial que hoy más que nunca estén del lado de los ciudadanos y de los consumidores. Sabemos que la Profeco está ya cumpliendo un año que fue prácticamente desmantelada en aras de una austeridad que más bien la dejó totalmente inoperante. A la ciudadanía le reiteramos nuestro compromiso social de estar atentos y cercanos a ustedes en nuestras líneas telefónicas y redes sociales, brindando rápida respuesta a sus dudas y problemas que nos han planteado, haciendo equipo con ustedes, siempre juntos para la defensa del patrimonio familiar. Por mi parte es todo y voy a proceder a dar contestación a las preguntas que amablemente han estado enviando durante esta conferencia. ¿Me permites seguir? A ver si los logro ver todos. Me parece que no. A ver, denme unos minutos en lo que... Jorge Manzanero, buenos días. Saúl Cortés, doctor, buenos días. Jorge, saludos, Jorge. Arturo Arellano, ¿cuántos casos de gestoras de cobranza ha recibido el Barzón en el 2020? El caso que estamos recibiendo, Arturo, es el caso que hoy precisamente hemos hecho de conocimiento de ustedes. Es el primer caso que hemos detectado y es por eso que estamos haciendo esta declaración con toda oportunidad, precisamente para que si hay más personas que estén sufriendo de esta problemática, pues con la mayor prontitud y rapidez que les sea posible se pongan en contacto con nosotros. ¿Ante qué instancia se puede denunciar? Pues nada más habría que preguntarle a Bruno Rodríguez cuándo van a contestar los teléfonos de la Profeco para ver cuándo podrían empezar a recibir este tipo de quejas. Y bueno, esperemos a ver ellos qué acciones emprenden, aunque realmente también nos gustaría saber cómo quedaron las denuncias que en el 2016
y seguramente de manera posterior se han estado interponiendo ante la Fiscalía. Juan Castro, ¿sabes si hay más de estas empresas en el estado de Veracruz? Y de ser así, ¿cuáles son? Sí, mira, en el 2018 se reportó precisamente por parte de la Conducef una lista de estas gestoras y refirieron que se encontraba en operación Revolucionando tu Economía, Smart Soluciones, Solidaria Financiera, Crediméxico, Créditos Inmediatos, Consulting System, Patrimonio Integral, Multicrédito Inmediato, Inergia AFIFE y Crédito al Alcance de Todos. Nosotros también tuvimos conocimiento allá en el norte del estado, en Poza Rica, Tuxpan, en aquella zona, que operó Cime Soluciones. Juan, gracias por tu pregunta. Bien, pues Perla Sandoval. A ver, mira, acércame Lupita Barcelata, saludos. Guillermo Caballero de Jesús, muy buen día. Saludos, Guillermo. Alex, ¿cuántos casos se han dado de este tipo en el sureste de Veracruz? De momento, en este momento 2020 no tenemos el reporte de ninguna, sin embargo, los antecedentes sí tenemos en el 2016 que sí hubo casos. No sé qué empresas les tocó a ellos, seguramente algunas de las que ya referí, y hay alguna empresa en particular, no la tenemos identificada como tal. Alex. Mari Arias Navarrete, felicidades por importantes temas, gracias Mari. Perla Sandoval, Tere, buenos días. ¿Se sabe cuántas gestoras hay operando en Veracruz? Se desconoce, eso es algo que quisiéramos que ya existiera, lo refería hace unos momentos. Tiene 6 años que se dio el primer caso de gestoras de crédito, una figura totalmente novedosa para poder estafar a la gente, porque eso fue lo que sucedió. Operan alrededor de 3 meses y después desaparecen y pues creo que se fueron sin que las autoridades pudieran elaborar un censo o registro. Hoy, nuevamente con la pandemia, nos encontramos ante este tipo de amenazas para la sociedad y por eso es que estamos haciendo esta denuncia. Perla, sin embargo, de todas aquellas que nos estén llegando en su oportunidad, las vamos a estar dando a conocer. ¿Cuántas de ellas no cumplen con la normatividad? A ver, el tema de las gestoras de crédito no es una figura financiera o no es algo que cumpla con la normatividad, sino todo lo contrario. Ellos se constituyen, tienen registros federales de causantes, se constituyen como operadoras, como prestadoras de servicio. Lo hemos podido ver por los contratos, por el contrato que en esta ocasión tuvimos la oportunidad de analizar, y precisamente no es que ellos tengan la regulación de parte de alguien, sino que son estafadores, y es un modo de operar a través de la gestión de créditos que ya debiera de estar en la agenda legislativa para poder hacer la ampliación de estas facultades de las que hablábamos hace unos momentos, precisamente para sancionar a estos, consideramos, delincuentes de cuello blanco, que lo que hacen es despojar del dinero a las personas para después desaparecer. La situación es que esto no debe de ser, son momentos muy delicados, como lo decía hace un momento, de alta vulnerabilidad para todos. Estamos recurriendo al financiamiento como la única opción de poder obtener un poco de liquidez, y creo que ese es el punto medular que hoy estamos tocando, el que las autoridades ya salgan de la zona de confort de emitir simplemente avisos, tienen que poner acción y tienen que poner manos a la obra para acabar con esta problemática. Perla, gracias siempre por tus preguntas. Irineo, habla de dotar mayores facultades a las instituciones. ¿Qué aspectos de la ley deben atenderse y si la Fiscalía General del Estado ha sido omisa? Creo que debe de empezar por hacerse funcionar a las que ya están, Irineo, en este caso a la Profeco. Realmente consideramos que la Profeco se ha convertido ya en un elefante blanco, no tiene ya ninguna eficacia, eso es lo que nos han podido reportar los consumidores, más en esta época en la que con el pretexto de trabajar a puerta cerrada ha sido la excusa suficiente para no atender ni siquiera las líneas telefónicas. La Fiscalía General del Estado ha sido omisa. Bueno, pues creo que no se llegó a ningún resultado en esta investigación, en estas denuncias que estuvieron haciendo las personas en el año 2016
Respecto a las gestoras de crédito, creo que fueron expedientes, carpetas que más bien quedaron archivadas, que terminaron con la resignación de las víctimas y no con el castigo a los responsables de estos hechos. Entonces, sí consideramos que existe la necesidad de crear una fiscalía especializada en este tipo de temas, porque verás, estas financieras o estas pseudofinancieras están apostándose domiciliariamente en calles y avenidas céntricas de ciudades importantes, están desplegando publicidad ostentosa que a la vista de todos y sobre todo de ellos, de las autoridades, debieran de llamar la atención y no enterarse hasta que ya cometieron algún fraude. Entonces, consideramos que debe de obligarse a las autoridades, a las instituciones que ya están, a generar resultados, a tener eficacia y a crear una fiscalía especializada en este sentido. Irineo, gracias. Alex, directamente sí tengo sospechas de una empresa que ofrece créditos fraudulentos. ¿A dónde debo denunciar y qué puntos de alarma debo de anotar? Bueno, recordaremos que el modus operandi de estas empresas es ofrecer créditos rápidos, por eso también se les ha conocido como créditos express, según ellos, sin ningún tipo de requisito y ni de avales ni de garantía, pero sí a través de pedir dinero a cambio. Creo que una razón para que podamos sospechar de cualquiera que esté queriendo cometer un delito de esta naturaleza es que estén pidiendo dinero a cambio de poder tramitar un crédito sin incluso tener la seguridad de otorgarlo o la promesa de hacerlo. También habría que revisar los contratos, pero sí, bueno, vamos a guiarnos por la publicidad. Siempre que se ofrezca algo que raye fuera de lo común, pues definitivamente sí nos debe de encender la alerta. En este momento, por eso ha sido tan relevante hablar de la Profeco durante esta conferencia, es Alex, la Profeco, la entidad correspondiente para conocer de estos casos, quien debe hacer la supervisión a esta empresa. Habría que interponer una queja, siempre y cuando, bueno, nos atiendan los teléfonos, interponer la queja, y la Profeco debe ordenar de manera inmediata una supervisión hacia esta oficina o quien está operando este negocio y determinar si es confiable o no para seguridad de todos los ciudadanos. Gracias por tu pregunta. Ingeniero Lino, saludos licenciada, gracias, Dios la bendiga por su labor desinteresada, siga así, gracias Lino. Igualmente, saludos para todos. Pues si ya no hubiera más preguntas, vamos a dar por concluida esta intervención. Wendy, saludos también, que está por aquí. Y en un momento más tendrán el boletín y el audio de esta conferencia. Gracias a todos, gracias por venir, buenos días y nos vemos hasta la próxima.